19 de marzo de 1901, Muelles Victoria de Londres, donde el malvado profesor James Moriarty, amo del mundo del crimen londinense y emperador del crimen internacional, tiene su secreto cuartel general. Coronel Moran, cuánta puntualidad. ¿Ha ido todo de acuerdo con lo previsto? Así es. Número 10. Moran se presenta a Moriarty con la pitillera de Brackis a las 12 en punto de la noche. Perfecto. Con una única excepción. Tal vez sin importancia. Pero ocurre que yo no soy el coronel Moran. Sherlock Holmes. A su servicio. Puedo imaginarme bastante bien cuán honda debe ser su decepción, profesor Moriarty. Y es imposible no darse cuenta de que solo puede existir una explicación para el éxito de mi entrada en la morada mejor escondida y guardada de todo Londres. Observo que sus preferencias en cuanto a la decoración son tan desagradables como sus preferencias profesionales. ¿Dónde está el coronel Moran? Bajo custodia. Igual que Quinn, Spade, Stryker y Nichols. Resumiendo, profesor, su organización en Inglaterra se encuentra al completo ocupando las celdas de la comisaría de Bow Street y el asesinato de Lord Brackis ha sido abortado. Condenado y maldito sea por su entrometimiento. Holmes, con su acento del West End, disimulando su acento de clase alta y solo feliz, disfrazado de alguien diferente, como si la vida fuese una travesura de colegial. ¡Maldito sea, Holmes! ¡Maldito sea! Le sugiero que trate de controlarse. Su furia puede afectarle a su corazón. ¿Ha venido solo esta noche? Ya que lo pregunta, sí. Me lo figuraba. Ya conozco sus métodos. Su incapacidad para resistirse al Tour de Force, al Club de Grasse. La necesidad de nutrir su ego solo y sin ayuda. Atroz. Junto con su francés. Sí, y lo único que siento es que tendré que marcharme solo. Sus compinches se niegan a implicarle y el coronel Moran teme perder la vida si así lo hace. Pero tenga cuidado, profesor. Su gente ha sido apresada y usted está solo. Solo y desasistido. Y yo le atraparé. Señor Holmes, sus intromisiones en mis asuntos han ido creciendo desde la molestia suave hasta una insolente impertinencia. Y su actuación de esta noche le convierte en intolerable para mí. ¿De verdad? ¿Solo desde esta noche? Usted es intolerable para mí desde hace más tiempo. Si fuese usted tan amable como para observar esto. Y esto. Esto. Sin mencionar esto. Señor Holmes, hay aquí muchas maneras de matar a un hombre. Y la trampilla que da el Támesis borrará cualquier indicio de que alguien pudo haber estado aquí. Se preguntará por qué no he utilizado ninguno de estos mecanismos contra usted. No será por no haberlo intentado. No. Es porque ese no es mi estilo. Le destruiré. Pero a mi modo. ¿De verdad? Sí. Le voy a aplastar. De tal manera que su humillación y su caída serán presenciadas por el mundo entero. Oh, fascinante. ¿Y exactamente cómo se propone hacerlo? El crimen del siglo pasado y de todos los siglos por venir está en marcha. Saldrá adelante como está planeado. A pesar del eventual contratiempo que su intromisión me ha causado, saldrá adelante, se producirá. Y, señor Holmes, se producirá delante de sus mismos ojos y usted será incapaz de impedirlo. El mundo se quedará boquiabierto de su magnitud.
Y cuando el mundo descubra qué ocurrió y que el insuperable Sherlock Holmes no hizo nada para evitarlo, el mundo le despreciará, el mundo le ridiculizará, el mundo le castigará con el olvido. Por eso no he utilizado ninguno de los medios de que dispongo en esta habitación. Tengo otros planes para usted, señor Holmes. ¿Ah, sí? Yo, por mi parte, tengo el mismo plan de siempre. Verle balancearse en el extremo de la cuerda de una horca. Y no tengo la menor duda de que será mi plan el que prevalezca. Es una pena lo de la lámpara. Era el único objeto de esta habitación que parecía tener una pizca de estilo. No se moleste. Ya encontraré la salida. Londres, 22 de marzo de 1901, 221B de Baker Street, donde Sherlock Holmes, el detective asesor número 1 del mundo, y su compañero y cronista, Dr. John Watson, tienen su modesta vivienda. Buenos días, Watson. ¿Desayunando? ¿Cómo lo ha adivinado, Holmes? Mi querido Watson, sabe que no tengo mucho humor cuando no hay nada de lo que ocuparse excepto ver la lluvia caer sobre las ventanas del otro lado de la calle. Han pasado 3 días desde que desmantelé la organización de Moriarty y no ha habido ninguna llamada o visita digna de mi atención. Como mi biógrafo oficial, Watson, tiene muy poco de qué ocuparse estos días. Pronto se verá afectado por el mismo aburrimiento que sufro yo ahora. Oh, estoy seguro de que las cosas no tardarán mucho en cambiar. Y por cierto, en 15 días tiene que llegarle una carta de América. ¿Cómo diablos lo sabe? Oh, le estoy robando protagonismo, Holmes? ¿Le he desconcertado? Totalmente. Escuche esto. Sección de espectáculos. Nuestro corresponsal en Broadway nos informa que el 31 de este mes se va a estrenar la obra de Sir Arthur Pinero, La segunda señora Thackeray, producida por Daniel Furman en el Teatro Imperial de Nueva York. Además del señor Kendall, el señor Hatley, el señor East y la señora Campbell, el distinguido reparto incluirá en su primera interpretación no cantada a Irene Adler. Oh, me lo ha estropeado, Holmes. Yo quería sorprenderle. Y lo ha conseguido, Watson. Su habilidad para extraer el único artículo de real interés de entre toda la palabrería del Times es de una facilidad extraordinaria. Ella nunca ha dejado de mandarle entradas para los estrenos, ¿eh, Holmes? Nunca. Y siempre la fila E y las butacas 5 y 7 durante las últimas 9 temporadas. Un día de estos nos encontraremos en esas butacas, ¿eh, Watson? Oh, hace mucho tiempo que no han sido utilizadas. Pase. El correo acaba de llegar. Gracias, señora Hudson. ¿Le preparo un poco de té caliente? Sí, y una loncha o 2 de ese jamón ahumado, si es que queda algo. Watson, debe disculparse con el correo transatlántico. Su estimación de 15 días esta vez falla por 13. Así que fila E como siempre, butacas 5 y... Holmes, ¿qué ocurre? Es muy extraño. ¿Por qué habrán roto esas entradas? Watson, no hay un momento que perder. Debemos salir para Nueva York hoy mismo. Reserve los pasajes inmediatamente. Sí, al instante.
Cochero, a la estación Waterloo. Tenemos 40 minutos para coger el tren que va al puerto. Estoy intentando relacionar dos sucesos que, según el sentido común y la lógica, no tienen relación alguna, pero que yo creo que sí la tienen. ¿Cuáles son? Mi conversación con Moriarty hace 3 noches y la llegada esta mañana de esas entradas rotas. ¿Cómo puede existir la más mínima relación entre ambos sucesos? No lo sé, Watson, no lo sé. Y sin embargo, si yo fuera Moriarty y mi única e inquebrantable obsesión fuese la destrucción de Sherlock Holmes, emplearía todos los medios a mi alcance para descubrir cuál es su único punto flaco, por muy pequeño que fuera. Y una vez que lo hubiera descubierto, si es que tuviera alguno, sería ahí donde debería lanzar la estocada con toda la fuerza que pudiera reunir. Su punto flaco. Tonterías, usted no tiene ningún punto flaco. ¿Que no lo tengo? ¿Usted cree, Watson? 31 de marzo de 1901, la ciudad de Nueva York, donde tiene lugar el resto de esta aventura. Muchas gracias. Cabriolet. Cabriolet. Oiga, cabriolet. Seguro que es usted tan guapo como generoso, señor, y le puede servir bastante bien. ¿Qué significa esto? ¿Ha oído eso, Holmes? Señorita, márchese de aquí. Venga, rápido. Está bien. Aprenda esto, Watson. Aquí en Nueva York los coches no se llaman cabriolets, simplemente coches. ¡Coche! Aquí, buen hombre. ¿Lo ve, Watson? Cargue nuestro equipaje, apresúrese, ¿quiere? Al Teatro Imperial y haga correr a sus caballos. Vamos, Watson. Son exactamente las 3:30. Las 8, Holmes. ¿Las 8, dice? Las 8:30. Mire. Watson, estamos con la hora de Nueva York. Oh, la hora de Greenwich siempre me ha resultado adecuada a mis necesidades y no veo por qué habría de cambiarla ahora. ¿Vale? ¿Qué es eso? Oh. ¿Por dónde puedo pasar? No puede. Vaya dando un rodeo por la zona sur de la Plaza Lafayette. Pero eso nos va a llevar media hora. Cochero, ¿qué es esto? Es el nuevo metro, señor. ¿Metro? ¿Qué es un metro? Es la palabra que utilizan para subterráneo. Ahora que lo menciona, recuerdo haber leído algo sobre su construcción. Es el primero que hacen en Nueva York, creo. ¿Quiere decir que aquí no tienen subterráneo? Aunque no es raro del todo, tampoco tienen cabriolés. Cochero, ¿dónde nos encontramos? En la 8ª Avenida, cerca de la calle 34. Bien. Vamos, Watson. El Teatro Imperial está en la calle 39 con Cross Road. El paseo nos hará bien. Cochero, ¿sería usted tan amable de llevar nuestras maletas lo más rápido que pueda al Hotel Algonquin? Creo que esto le compensará las molestias. Gracias, señor. Vamos, Watson. Hemos caminado 10 veces esta distancia en una sola tarde en Londres. Apártese, señor. Mire lo que ha hecho. Hay que tener cuidado, Watson. Y pensar que hicimos la guerra para que estos bárbaros se quedaran en la Commonwealth. Watson, consiga 2 entradas para la representación de esta noche. Yo mientras voy adentro a ver si puedo averiguar algo. Por supuesto, Holmes. Me reuniré con usted cuando termine. Perdón. ¿Qué desea, señor? Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Irene Adler? en el Aquí no teatro? hay nadie excepto yo, señor. Deseo hablar con ella inmediatamente. ¿Dónde puedo encontrarla? No se puede molestar a nadie antes de que se levante el telón. Órdenes del señor Furman. Pero es algo muy urgente. También lo son las órdenes del señor Furman. ¿Dónde vive la señorita Adler? Escuche, acabo de decirle Sí, que- lo sé. Dígame, buen hombre, ¿cuándo ha visto usted por última vez a la señorita Adler? Esta mañana en el ensayo general. ¿Se encontraba bien? Perfectamente. ¿De veras? No puedo expresarle el alivio que siento al oír eso. Me pregunto si podría confiar en usted para otro servicio. ¿Sería usted tan amable de entregar mi tarjeta a la señorita Adler en cuanto llegue al teatro y decirle que me hospedo en el Hotel Algonquin y que necesito hablar con ella? Creo que podré arreglarlo, señor Sherlock Holmes. Tiene usted mi eterna gratitud. Buenas tardes. Buenas tardes, señor.
Espere, Holmes. Ah, Watson, tengo algunas agradables y tranquilizadoras noticias. Esta misma mañana ya gozaba de buena salud. ¿Y bien, qué es lo que he podido conseguir? Es muy extraño, Holmes. Sumamente extraño. ¿Ve estas entradas? El taquillero me ha dicho que eran las 2 últimas que le quedaban. Fila E. Butacas 5 y 7. No se moleste, Holmes. Ya he interrogado yo al hombre. ¿Ah, sí? Sí, estas entradas las adquirió hace 15 días Irene Adler. Para mandármelas. Exacto. Entonces, ¿por qué están aquí? Las han devuelto. ¿Cuándo? Esta tarde a primera. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Alguien que el taquillero no conocía dijo que nunca le había visto. Holmes, ¿qué deduce de todo esto? Watson, mis temores vuelven de nuevo. Las entradas que me enviaron a Baker Street eran falsas. Estas fueron interceptadas antes de que pudieran llegar. ¿Y por qué motivo? Sus palabras todavía resuenan en mis oídos. El crimen del siglo pasado y de todos los siglos por venir está en marcha. Eso es lo que me dijo Moriarty. ¿Cree que él anda detrás de lo que está ocurriendo? Ocurrirá delante de sus mismos ojos y usted será incapaz de impedirlo. Watson, se está tramando algo diabólico. Lo siento hasta en la médula. ¿Y qué podemos hacer? Hasta que no se nos revele su naturaleza, no podemos hacer nada, excepto adecentarnos, cenar y acudir al teatro esta noche. ¿Está el profesor? Arriba. Entra. ¿Tienes noticias para mí? Él está aquí. Como era de esperar. Vuelve a tu puesto, ya sabes lo que hay que hacer. Sí, señor. Acto primero. Los actores están reunidos. La obra da comienzo. Holmes. Sí, Watson. No he visto un solo piel rojo en toda la sala. Ya lo noté. Creo que ella es encantadora. Sí, eso me han dicho. ¿Crees que habrá algún problema? No lo sé, pero debería. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no empieza? Debería haber comenzado ya. ¿Por qué se retrasan tanto? Sí. ¿Por qué no habrán empezado todavía? Damas y caballeros, soy el señor Furman. Les ruego que sean indulgentes, por favor, debido a una repentina indisposición de la señorita Adler. Watson, rápido. El papel de Paula será interpretado por la señorita Mike Rose. Gracias. Exijo que se me lleve hasta la señorita Adler. Mi nombre es Sherlock Holmes. Señor Holmes, gracias a Dios que está usted aquí. ¿Dónde está Irene? Por lo que yo sé, en su casa. Debo saber lo que ha ocurrido. Todo lo que le puedo decir es que cuando llevaba media hora sin aparecer, mandé al chico de los recados a su casa ¿Y? regresó con esto. Déjeme verlo. Como puede ver, todo lo que dice es que está enferma y no podrá actuar. Con el teatro lleno y un retraso de 15 minutos sobre la hora de comienzo, no tuve otra alternativa más que salir al escenario y anunciar lo que usted acaba de oír. Señor Holmes, ¿puede usted aclarar algo sobre este extraño comportamiento? Este no es el estilo de la señorita Adler. Puedo aclarárselo, señor Furman. Esta nota no fue escrita por alguien repentinamente indispuesto. Está escrita por alguien presa de un gran terror. Mire la escritura apresurada. Su mano temblaba de tal manera que apenas podía sostener la pluma. De hecho, aquí y aquí, la pluma literalmente se le ha caído de la mano. Necesito la dirección de Irene inmediatamente. Gramercy Park West 14. Pero... No hay tiempo para peros. Vamos, Watson. Obviamente, sí. Quizás se parezca
Doctor, Frank, esta será la última vez que se encuentren en estas habitaciones. Buenas noches. Debo hablar con la señora inmediatamente. Lo siento, señor, pero la señorita Adler no se encuentra en casa ¿Para Sherlock Holmes? Apártese, eso tengo que oírlo de sus propios labios. Irene, ¿estás en casa? Estoy aquí, Sherlock. Está bien, Heller. El señor Holmes y el doctor Watson pueden subir. Sí, señora. Pasen. ¿Les apetece algo? ¿Café? ¿Brandy? Por favor, siéntense. Tienes buen aspecto. Los años no te han cambiado desde que nos vimos la última vez. Doctor Watson, usted también tiene buen aspecto. Gracias, querida señorita. Irene, estuvimos esta noche en el teatro. ¿Pudieron levantar el telón? Con tu suplente. Naturalmente, el público se sintió decepcionado por la sustitución. La señorita Robson es una joven intérprete muy buena. ¿Cuál es esa indisposición que te aqueja? En realidad no es nada. Irene, ¿por qué no fuiste al teatro esta noche? No explicó el señor Fruman que me Insisto encontraba... en que se me diga qué está pasando. Lo pide una amistad de casi 10 años. Irene, debes decirme la verdad. ¿Qué es lo que te tiene completamente atemorizada? ¿Qué mensaje esperas que te mantiene levantada toda la noche sin abandonar la casa hasta recibirlo? Debí acordarme. No se puede fingir ante Sherlock Holmes. ¿Qué es eso del mensaje de esperar toda la noche, de no abandonar la casa? Es bastante sencillo, Watson. Irene ha suspendido la noche más importante de su carrera. Y mire la chimenea, preparada para que dure hasta la mañana. Y mire la cortina. Está arrugada. La han corrido una y otra vez con el fin de ver la calle. La ventana está abierta. Como decía, alguien se ha asomado repetidamente para mirar fuera y en todas direcciones. Esperando. Esperando aquí. Watson, ni una sola cosa o mueble de esta habitación tiene aspecto de haber sido tocado. Irene, te has pasado todo el tiempo andando de un lado a otro de la habitación y solo te has sentado en ese escritorio para escribirle la nota al señor Furman. ¿Qué es esto? ¿Quién es este niño? Se llama Scott. Es mío. ¿Dónde está el chico ahora? Está en la cama. ¿Puedo verle? Está dormido. No haré nada de ruido. Lo siento, pero no puedo complacer. Estoy convencido de que no puedes. Esta foto normalmente se encuentra sobre este escritorio. Una fina capa de polvo marca el lugar donde reposa normalmente. Paseabas con ella de un lado a otro. La contemplabas con mirada impaciente. Con gran ansiedad, me atrevería a decir. Y luego la lanzaste al sofá. Porque el niño no está arriba en la cama. El niño no está en la casa, Irene. El niño ha sido secuestrado. Sí. Sí, ha sido secuestrado y me estoy volviendo loca. Holmes, por todos los cielos, la señora no puede más. Watson, traiga un poco de brandy. Irene, por favor, debes controlarte. No tenemos tiempo. Debo saber qué ha ocurrido exactamente. Sí. Sí, por supuesto. Beberé un poco de brandy. Gracias. Tome. Sí, señor. Heller, ¿puedes decirle a Freud Reichenbach que baje enseguida? Por supuesto, señora. Ich bin zur Schule gegangen, den Jungen abzuholen. Alemán no, Freud. Perdóneme, señora.
Yo había ido a recoger al niño al colegio y volvíamos andando a casa como siempre hacemos. ¿Se refiere usted a esta tarde, Froile? Ya, Por favor, cuéntemelo todo. ya. A 3 manzanas de aquí, quizás 4, sí, 4, un coche llegó por detrás nuestro y paró. Un hombre estaba subido y conducía el caballo. Era un coche cerrado y todas las cortinillas estaban echadas. De repente, un hombre saltó desde el interior del coche Sí, continúe. y me agarró y me dio patadas. Cielo, qué bestia. Watson, por favor. ¿Le agarró y le dio patadas? Ya, primero del pelo así y luego con el pie así, en la barbilla. En la espinilla, quiere decir. Gracias, Watson. ¿Qué ocurrió después? Me arrojó a la cuneta. Oh, Dios mío, era muy fuerte, muy fuerte. Y agarró un chico y lo llevó a la fuerza al interior del coche. A continuación huyeron a la carrera. Irene, cuando te enteraste de esto, ¿informaste a la policía? Estaba a punto de hacerlo ¿Cuándo qué? cuando llegó este telegrama. ¿Qué telegrama? Ahora te lo iba a enseñar, Sherlock. No seas tan impaciente. Perdóname, cuando un problema me absorbe, me olvido de las buenas formas. El problema también me absorbe a mí. No haga nada, Stop. No se lo cuente a nadie, Stop. Recibirá nuevas instrucciones en breve, Stop. Desobedezca estas órdenes y tendrá que enfrentarse a las peores consecuencias. Señorita. Holmes. Irene. Perdónenme, es demasiado para mí. Demasiado, Holmes. He estado esperando esas nuevas instrucciones desde las 4 de esta tarde. Y ahora son casi las 9:30. ¿Qué le ha ocurrido a mi hijo? ¡Oh! El mensaje. Un coche cerrado, Holmes. Un hombre conduce, el otro debe estar en la puerta. ¡Espere! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Espere! ¿Qué hace ahí parado, Heller? Entrégale esa carta a su señora. No está dirigida a la señorita Adler, señor. ¿No está dirigida a ella? ¿A quién, entonces? Está dirigida a usted, señor. Más vale que te lo lea. La vida de Scott Adler depende de una sola cosa, señor Holmes. De que usted se niegue a cooperar con la policía. Se negará y no dará explicación alguna o el niño morirá. Irene. Si todavía está despierta dentro de una hora, que se tome otra dosis. Sí, señor. Gracias, señor. Buenas noches, caballeros. Eso deberá tranquilizarla. ¿Un coche? Prefiero pasear. Como usted prefiera. ¿Cree que todo esto tiene pies y cabeza, Holmes? Yo no. Estoy siendo manipulado. ¿Qué dice? ¿Manipulado? ¿Qué quiere decir? Mi punto flaco ha sido descubierto. A buen seguro que no tengo ni la más remota idea de lo que está usted hablando. Watson, ¿sabía usted que mi nombre completo es William Sherlock Scott Holmes? ¿Ah, sí? No, no lo sabía. El mismo que el del niño. Es un nombre bastante común, ¿no, Scott? ¿Qué me dice de ese Johnny, el explorador, el que está ahora mismo en el Antártico? También se llama Scott. Sin embargo, hay algo que me desconcierta. ¿Algo? Solo algo. Confío en su claridad mental. ¿De qué se trata? Es esa parte de la carta en la que le dice que no coopere con la policía. Nadie se lo ha pedido. Señor Holmes. Sí, ese es mi nombre. Inspector Lafferty, del Departamento de Policía. Soy Mortimer McGraw, presidente de la Bolsa Internacional del Oro. ¿Cómo está usted, señor McGraw? Le presento al doctor Watson. Tanto gusto. Doctor Watson. Señor Holmes, hace solo una hora que sabemos que está usted en Nueva York. De otro modo, hubiéramos acudido a usted antes. ¿De qué se trata?
El señor McGraw ha tenido la amabilidad de poner su landau a nuestra disposición. ¿Me permite que les molestemos a los dos invitándoles a un paseo? Como quiera. Gracias. Caballeros, son casi las 11 de la noche. Ciertamente, Watson. Señor Holmes, ¿ha oído usted hablar de la Bolsa Internacional del Oro? No. El oro atrae mucho a los ladrones, como usted bien sabrá. También es el medio más importante de intercambio entre las naciones del mundo civilizado. Sí, lo sé. Los envíos por barco de grandes cantidades de oro de un país a otro resultan no solo costosos, sino peligrosos. Por esta razón se creó la Bolsa Internacional del Oro. ¿Le describo su funcionamiento? Por favor. Muy por debajo de los sótanos del Banco Nacional Boveri en Manhattan, excavado en la base rocosa de la isla, hay una serie de cámaras, cada una propiedad de una nación soberana cuyo nombre figura en la parte superior de su puerta de acero. Creo que comprendo el objetivo de su entidad, señor McGraw. Cuando hay que realizar una transferencia de oro de un país, Rusia, por ejemplo, a otro, digamos Gran Bretaña, en vez de hacer el largo y peligroso camino de Moscú a Londres, esa cantidad de oro simplemente es trasladada de una cámara a otra que está a su lado. Exacto. Ahora son 6 los empleados de confianza de la bolsa los que hacen el trabajo que normalmente requería 600 hombres. Y el riesgo de robo ha sido reducido prácticamente a 0. Muy inteligente. Les felicito, señor. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué se me cuenta todo esto a estas horas de la noche? Porque el oro ha sido robado, ese es el motivo. ¿Todo el oro? Absolutamente. Todo el oro. ¿Cuándo descubrieron el robo? Cuando se abrió la puerta del nivel más bajo al que desciende el ascensor, las cámaras estaban vacías. Y había un enorme agujero abierto en la pared del fondo. ¿A dónde conduce el agujero? A la excavación del metro que pasa justo al lado del banco. Encontramos un lingote de oro en el túnel y otro en la excavación. ¿Y la noticia de este increíble robo no ha sido dada a conocer? No hasta ahora. Señor Holmes, dentro de 3 días ha de tener lugar una transferencia entre Italia y Alemania. Cuando esto ocurra, el robo será descubierto y las repercusiones pueden ser tales que pueden desembocar no ya en una guerra, sino en una guerra mundial. Señor Holmes, tenemos solo 3 días para encontrar el oro y devolverlo a las cámaras. Y necesitamos su ayuda para conseguirlo. La vida de Scott Adler depende de una sola cosa, señor Holmes. Que usted se niegue a cooperar con la policía. Se negará y no dará razón alguna por ello. O el niño morirá. Caballeros, yo lo siento, pero no puedo ayudarles. ¿Que no qué? No puedo serles de ninguna utilidad, créanme, señores. ¿Hemos estado hablando con Sherlock Holmes? Así es. Y ahora, caballeros, permítanme que les desee buenas noches. Vámonos, Watson. Espere un minuto. No nos puede dejar así. Hemos acudido a usted por su fama mundial, por su reputación. El señor McGraw le ha explicado la gravedad de este asunto. No tengo nada más que decirle al respecto, inspector. Muy bien. Pues yo sí tengo algo más que decirle a usted. Inspector. Cuando se descubra este robo y se sepa que podría conducir a una guerra mundial y que Sherlock Holmes lo sabía y no movió un solo dedo para ayudar a la policía, ¿qué es lo que va a pensar entonces el mundo del gran Sherlock Holmes? Adelante. Buenas noches, inspector. ¡Espere, señor McGraw! El muy sinvergüenza, ¿cómo se atreve? ¿Ahora comprende qué quería decir cuando hablé de estar manipulado? Puede ahora apreciar con claridad el arte, el genio de este Napoleón del crimen. ¿De qué Napoleón está hablando? Él sabía que esas entradas rotas me traerían hasta Nueva York. Sabía que estaría esta noche en el teatro y que el anuncio de la indisposición de Irene me haría acudir corriendo a su casa. De este modo, me podría entregar esa nota. Él sabía que el inspector Lafferty estaría esperándome en el hotel y que solicitaría mi ayuda para recuperar el oro y que yo me vería forzado a negarme por Scott Adler. Todas las cosas que Moriarty juró aquella noche en Londres se han cumplido. El crimen del siglo ha sido perpetrado.
Y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Moriarty se ha llevado el oro? Y a Scott Dalner también, estoy convencido de ello. ¿Y qué diablos quiere hacer él con todo ese oro? Usted oyó lo que dijo McGraw. Puede conducir a todos los países a una guerra mundial. ¿Cómo le puede beneficiar una guerra mundial? Impidiéndola. Con la humanidad temblando al borde de una increíble devastación, el profesor Moriarty se presentará. Revelará que el oro está en su poder. La bancarrota de las naciones en su mano. Moriarty, el amo del mundo. ¿El crimen de todos los siglos? Sí, así es, Watson. La vida de Scott Adler depende de una sola cosa, señor Holmes. Que usted se niegue a cooperar con la policía. Y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Holmes. ¿Sí? Perdone que le diga esto, pero si pretende quedarse ahí tocando el violín mientras el mundo desaparece como el humo, entonces su profesor Moriarty merece sentarse en su montaña de oro mientras nos da órdenes. Bueno, la verdad es que ese infernal sonido me destroza los nervios. Está bien, Watson. Por favor, no se disculpe. Déjeme ver. ¿Qué ocurre? Ese hombre de ahí abajo nos observa. Le he visto 2 veces esta tarde andando con su tablón de anuncios. ¿De veras? Me pregunto qué es lo que trama. Se lo puedo decir, Watson. Se pregunta qué es lo que tramamos nosotros. Mi estimado amigo, tengo con usted una deuda de gratitud. Oh, vamos, Holmes. Es verdad, la tengo. Si no me hubiera usted reprendido como lo acaba de hacer, yo habría seguido haciendo exactamente aquello por lo que usted me acusaba. Tocar el violín mientras el mundo arde en llamas. Moriarty habría ganado la baza. Pero, amigo mío, usted ha roto el hechizo. Watson, ¿por qué nos vigilan? Hágase usted esta pregunta. ¿Para qué? ¿La acaba de hacer usted? Y se la contestaré. Si el plan de Moriarty es tan perfecto, si se supone que yo no puedo hacer nada, que estoy destruido y que soy incapaz de responderle, entonces ¿qué necesidad hay de tenerme vigilado? Esa no es una respuesta, es otra pregunta. Y la respuesta es porque el plan no es perfecto, tiene un pequeño fallo, y el hombre de ahí abajo debe de estar ahí para que Moriarty sea informado si yo descubro ese fallo. ¿Y lo ha descubierto? Sí, pero él no se enterará de ello. Watson, ¿qué es lo que me impide ayudar a la policía? La seguridad del niño. Exacto. Mientras Scott Adler siga prisionero de Moriarty, yo tengo las manos atadas. Su vida depende de mi pasividad. Pero ¿y si el niño fuese arrebatado y liberado de las garras de Moriarty? ¿Quién lo haría? Nosotros, y de tal forma que Moriarty crea que sigue prisionero. Si lo consiguiéramos, entonces me vería libre de las esposas que me atan y libre para ocuparme del robo del oro. Parece más fácil decirlo que hacerlo. Sí, Watson. Creo que usted tiene razón, como siempre. Gracias. El hombre sigue ahí abajo. La noche está muy húmeda. Mañana tendrá un ataque de reumatismo y espero que lo deje lisiado. No me diga que va a empezar de nuevo con ese horrible sonido. Ah, debemos prepararnos para una de esas sesiones. Precisamente. No permita que le entretenga, Watson. Este problema me llevará
4 pipas, por lo menos. Bueno, tenga cuidado, no vaya a incendiar la tapicería como hizo aquella noche en Ashby de la Sus. Buenas noches, Holmes. Buenas noches, Watson. Que duerma bien. Son las 12:30 del mediodía, Holmes. Las 7:30 de la mañana, Watson. ¿Cómo dice? ¿Mi reloj? Oh, estos americanos inventan hasta su propio tiempo. Me sorprende que nadie haya llamado a los bomberos. El tipo ha sido sustituido. El nuevo va a rayas en vez de a cuadros. Bien, Holmes, ¿qué conclusión ha sacado? 2 puntos de extremo interés, Watson, de los que tendré mucho gusto en hablarle mientras nos vestimos. El secuestrador de Scott Adler era una mujer. Eso es imposible. La conclusión no puede ser otra, Watson. ¿Cómo comenzó el ataque el agresor de Freud Reichenbach? La agarró del pelo. El blanco instintivo de una mujer cuando se halla en una lucha contra otra de su género. ¿Y qué es lo que hizo luego? Le dio patadas. En las espinillas, otra forma instintiva de ataque femenino. Debo decirle, Holmes, que ninguna de las damas con las que he tenido relación... No hablo de damas, Watson, sino de una mujer. Y de una que tuviera fuerza suficiente como para poder tirar al suelo a la Freud, agarrar al joven Adler... Eso es demasiado suponer. Está muy bien decir que fuese una mujer la que atacara a Freud Reichenbach y la zarandease del modo que usted ha descrito. Pero de ahí a poder agarrar a un niño de 9 años que se resiste y grita... Ajá, admirable, mi querido Watson. Adelante, acaba de dar con el segundo punto. La Freud apenas mencionó nada de lucha ni de gritos. Perdón, ¿qué Dios dices? santo, tienes razón. Nada, puede dejar las cosas, nos serviremos nosotros. Muchas gracias. Y debemos suponer que en efecto no los hubo. Estoy convencido de que todo esto fue acordado con el chico de antemano. ¿Qué? ¿Scott Adler cooperó con Moriarty en su propio secuestro? Supongo que se lo propusieron como si fuera una broma. ¿Una broma para quién? Desde luego no para su madre. Quizá para Freud Reichenbach. Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué precisamente una mujer secuestradora? Porque se necesitaba que el chico no llamase la atención y estuviera callado. ¿Y qué mejor sitio que una respetable casa de huéspedes? ¿Y qué mejor guardián que alguien que pudiera pasar por su prima, su tía, incluso su madre? Watson, tengo algunas preguntas que debo hacerle a Irene. ¿Habrá desaparecido ya el efecto del sedante que le dio? A la 1:15 del mediodía, desde luego. Desde luego. Holmes. ¿Qué va a ser de Inglaterra si los ingleses no mantienen sus lazos con la patria? Vamos, Watson. Holmes. Los arenques se van a enfriar. Bueno. Irene, debo saber todo lo que Scott y tú hicisteis ayer. Todo. Pues primero fuimos a la ópera. La dirección nos envió invitaciones. A Scott le fascina Aida y está loco por la pequeña Nicole Gourmet. ¿Quién es la pequeña Nicole Gourmet? Es miembro del cuerpo de baile. ¿Ha oído eso, Watson? Bailarina. Ágil, fuerte, rápida. ¿Eh? ¿Acostumbra el Metropolitan Opera a enviarte entradas? No. La verdad es que no. Así que podría haber sido otra persona quien las enviara. No se me ocurrió pensarlo. Ahora es el momento de pensarlo. Y muy seriamente. Háblame de Scott y esa pequeña Nicole Gourmet. Ella le adora. Cada vez que vamos entre bastidores... ¿Qué fue lo que hicisteis? Sí. ¿Y hablaron juntos ellos dos? Pues claro, se reían y susurraban cosas al oído. Nicole es casi una chiquilla. Susurrando cosas al oído, ¿eh? ¿Ha oído eso, Watson? Tramaron el plan allí mismo, no hay duda. ¿Plan? ¿Qué plan? Un plan, querida Irene, en el que tú y tu infortunado hijo sois los protagonistas. Un plan en el que yo mismo tendré que asumir mi papel. Ajá.
Nuestro amigo del traje a cuadros ha vuelto. El tipo que ni siquiera se cambia de traje. Un poco miserable el Moriarty ese, ¿no? Watson, es imprescindible que no me vean salir de esta casa. Yo diría que existe una puerta trasera. Eso mismo se le ocurriría a Moriarty. No, debemos simular que usted y yo nos vamos para alejar así a nuestro amigo de aquí. Irene, me parece recordar que en una no muy lejana ocasión hiciste una impresionante interpretación de un muchacho. ¿Crees que resultarías tan convincente con un disfraz de un hombre no tan joven como aquel? Tampoco soy yo tan joven como entonces, Sherlock. Coche. ¿Viene Holmes? Enseguida, Watson, enseguida. Gracias. Perdón, señor, pero el Opera House está justo al otro lado de la calle. Lo sé, pero deseo mandar a alguien a entregarlo. Lo que usted desee. Mandaré al chico enseguida. Los Twickenham Tours. Qué misterioso, fascinante y pequeño es el mundo en el que vivimos. ¿Decía algo? Oh, nada. Solo estaba conversando conmigo mismo. ¿Cuánto le debo? 75 centavos. Gracias. De nada. Lo siento, señor. La señora no está allí. Qué extraño. Era algo muy urgente. Sí, señor. Por eso me han dado la dirección de su hotel, para que pueda entregarlo. Espléndido, amigo. Me encargaré yo mismo. Tienes aspecto de ser un chico que conoce bien la ciudad. Dime, ¿dónde puedo encontrar un buen sastre teatral? Ehi, signor Carrozza, traiga il baule, eh? Va bene, e fai molta attenzione. È di molto valore. Buongiorno, le presento il grandi Bandini, direttamente del Victoria Palace. Victoria Palace, ¿eh? Yo mismo actué allí en mis años jóvenes. ¿Qué clase de número hace usted? Escapista. ¿Esca qué? Escapo. ¿Escapa de qué? De baúles, de tanques plenos de agua, de cadenas, de jaulas cerradas. Pero no de facturas de hotel, espero. Un pavo 50 más. 25 por el equipaje. En total 75. Eccoli qua, caro amico. Y no olvide venir a verme actuar domani per la notte all'Orfeum. Así que está actuando en el Orfeum. Por cierto, ¿quién le habló de este sitio? Me lo recomendò un tirador de cuchillos que conocí en Marsella. Un uomo que si chiama Nicolas Romain. Nicolas Romain, no creo conocerle. Pero tenemos una señorita Romain alojada aquí, con un niño pequeño. Tendré que preguntarle. Cuando vuelva puede que sean parientes, pero veamos lo de su habitación. Sí, tengo una muy buena en el segundo piso, la número 17. Serán 50 centavos al día, con desayuno. Si no le importa registrarse. ¿La habitación está limpia? El gran Bandini no quiere compartir la cama con chinches. Tenemos el sitio más limpio de la ciudad. Cualquiera de los que aquí se aloja se lo dirá. Ah, señorita Romain. Por cierto, hay aquí un caballero que quizá conozca a un pariente suyo. Buonasera, signorina. Che piacere. Una vez tuve el gran honor de ver mi nombre anunciarse junto al de su queridísimo padre. Mi nombre es Sherlock Holmes.
Y si aprecia su vida y su libertad, más vale que me invite a su habitación enseguida. ¿Dónde está el chico? Dígamelo. ¿Cómo lo supo? No hay tiempo para eso, mademoiselle. ¿Dónde está? Scott. 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 Está drogado. Unos pocos granos de láudano, eso es todo, monsieur. Y solo cuando tengo que salir. Yo no le haría daño. Con toda seguridad, sí se lo habrá hecho a su madre, que le hizo tomar parte en esta atrocidad. No tuve elección, monsieur. Hace 3 días vino a un hombre a verme, Charles Nichols, un moladinero de los Twickenham. Sí, tuve el honor de arrestar a su hermano Bill en Londres hace 2 semanas. Los Twickenham Toff forman parte desde hace mucho de la organización de Moriarty. ¿Y qué le dijo Charles Nichols? Dijo que, a menos que hiciera lo que se me ordenara, mi hermano Anatole en París sería asesinado. Entiendo. ¿Y cuáles fueron las órdenes, además de persuadir a Scott a que tomase parte en una broma contra su haya? Tenía que traerle aquí y luego tomar una habitación que diese a la calle. Antes tenía mi habitación atrás. Luego llamaría al Opera House y decirles que estaba enferma. Luego, 2 veces al día debía informar al señor Nichols de que el niño está aquí y que nadie ha preguntado por él. ¿Informarle? ¿Cómo? Cada día viene a las 11 y luego a las 7. Al otro lado de la calle y espera. Yo me acerco a la ventana, abro la cortina y asiento con la cabeza. Eso es todo. Eso significa que ahora debe estar a punto de llegar. Mademoiselle, usted ha seguido las órdenes de Moriarty. Ahora va a escuchar las mías. Cuando Charles Nichols llegue, le dará la señal acordada tal y como se le dijo. Y así continuará haciéndolo 2 veces al día hasta que yo le releve de esa responsabilidad. Si hace lo que le digo, saldrá de este lamentable asunto ilesa, igual que su hermano. Fálleme en algún momento y será usted la responsable de la muerte de Scott Adler. Mon Dieu. Sí, si yo fuese francés habría dicho exactamente lo mismo. Mire a ver si está ahí. ¿Está? Sí. Pues hágale la señal. Ya se ha ido. Bien. Esta es mi llave. Estoy en la habitación 17, 3 puertas más allá de la suya, al otro lado del corredor. Vaya y abra la puerta. Cuando esté libre el camino, hágame una señal. Ahora. Vuelva a su habitación, mademoiselle. Y recuerde, haga exactamente lo que le he dicho. La vida de este chico depende de ello. Sí, sí, le obedeceré absolutamente. Hará bien. No es muy cómodo. Te quedarán un par de cardenales que enseñar de tu aventura. Pero los besos de tu madre los harán desaparecer. Esto no es un albergue para actori. Es una posilga para cerdos. Prepáreme la factura. Y que venga alguien a por el mio equipaje. No voy a compartir la mia habitazione con las chinches. Al hotel Algonquin.
Pase usted. El equipaje del señor Holmes y del doctor Watson del hotel. Venga a echarme una mano. Por todos los cielos, ¿qué es todo esto? He dicho que traigo el equipaje del señor Holmes y del doctor Watson del hotel como ustedes ordenaron. Necesito que me ayuden a meterlo en la casa. Ayude a este hombre a entrar el equipaje. Sí, señora. ¿Por qué traerá nuestro equipaje aquí? Lo averiguaremos muy pronto, Watson. La mía, muy bien. Dios santo, está vacía. Oiga, ¿qué es esto, buen hombre? Hay un baúl grande en el coche, Watson. En el momento en el que Heller y yo nos hallemos con él en la mitad de la acera de forma que le tape la vista al tipo del otro lado de la calle, quiero que entre en el coche lo más rápidamente posible y se tumbe en el suelo del mismo. Y no permita que le vean. Recuerde hacerlo exactamente como le digo. Vamos, Heller. Cuidado, amigo. Es la del señor Holmes. Ahora, doctor Watson. ¡Dele la vuelta! Eso es. Cierra la puerta. Scott, ¿se encuentra bien? Solo está un poco dormido. Ha estado bajo los efectos de somníferos. Mamá, ¿cómo he llegado aquí? ¿Dónde está Nicole? Oh, ya pasó todo, cariño. Irene, no hay tiempo para explicaciones. Bajo ninguna circunstancia debes abandonar esta casa o permitir que el muchacho sea visto, hasta que yo dé la orden. Las cosas aún están graves. Por supuesto. Vamos, Heller. Abra la puerta. Gracias, buen hombre. Aquí tiene algo por las molestias. Gracias, señor. Muchas gracias. Scott, mi querido niño. ¿Quién era ese hombre? Avisa a Moriarty de que Holmes y Watson se han trasladado a la casa de Abner. Tiene usted razón, Holmes. No se ve ni un alma observándonos. Así lo supuse. Aún no estamos vencidos, Watson. Ni mucho menos. ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Qué hora es? No importa. Son las 10. No he cenado ni he comido. Y si la memoria no me falla, ni siquiera pudimos desayunar. Sugiero que nos recuperemos de esa deficiencia en el excelente restaurante del Hotel Algonquin. Y después ya podemos ir a ver al inspector Laver. Ah, sí. Hoy solo he tomado un té en casa de la señorita Adler después del viaje. Holmes, ¿ha visto que aquí el té viene en bolsitas? Pasa. Supongo que esta combinación será diferente de la que abre las puertas principales. Sí, así es. ¿Cuántas personas conocen estas combinaciones? Solo los 6 empleados de la bolsa y yo mismo. A lo que se añade que los guardas son reemplazados cada 3 meses. Admirable, aunque en este caso inútil. ¿Es este el modo de acceder a las cámaras? Hasta hace 6 días lo era. ¿Qué clase de ascensor es este? De bobina y cable. Se acciona desde arriba. ¿Y a cuánta profundidad descendemos? A unos 150 pies. ¿A qué velocidad? 200 pies por minuto. Parece que hemos llegado. Sí, en efecto.
Presumo que esta combinación también difiere del resto y que cambia cada 90 días. Sí, está en lo cierto. Y ahora, señor Holmes, le voy a pedir que vea con sus propios ojos lo que solo puede describir como el panorama más lamentable que ha visto el mundo. Increíble. Tuvieron que atravesar 2 pies de roca y hormigón. El ruido sería ensordecedor. Como ha habido obras en el metro, podría hacerse estallar dinamita y nadie lo oiría. Condición de la que sin duda se ha aprovechado. Dice usted que olvidaron en la huida 2 lingotes. ¿Dónde? Uno en el túnel de ahí y el otro a 50 pies al sur de la excavación principal. Eso lo aclara bastante, ¿no cree, Holmes? Salieron en aquella dirección con el botín. Cualquiera aceptaría esa conclusión, estoy de acuerdo con usted. Desearía echar un vistazo a las cámaras acorazadas. ¿Cuántas piezas de oro puro fueron almacenadas aquí? Antes del robo, estas cámaras contenían 18 millones de libras en oro, que consistían en 360.000 bloques de 50 libras, cada uno valorado en $28.000. 360.000 bloques de oro fueron sacados de aquí y nadie se percató. Si no estuviéramos aquí mirando estas cámaras con nuestros propios ojos, diría que es imposible. Sí, eso mismo opino yo. Quisiera volver al ascensor. Señor McGraw, ¿esta escotilla permite acceder al cable y la bobina de allá arriba? Sí, sí. Watson, ¿puedo apoyarme en Sí, sí, inspector. Vamos allá. Gracias, Watson. Gracias. Caballeros, creo que ya he visto todo lo que necesitaba. Aún tengo una pesquisa final que hacer en otro sitio y después confío en que podré atar todos los cabos sueltos y dar con la solución. ¿Y el oro? El oro, por supuesto, vendrá junto con la solución del problema. ¿A tiempo para la transferencia de oro de mañana? Es mi más anhelado deseo. ¿A dónde nos dirigimos ahora? A hacer una visita a la Thomas Valence y compañía, la firma que diseñó el subterráneo. Deseo confirmar la profundidad de la excavación en el punto que pasa junto al Banco Nacional Boveri. ¿Coche? Me quedaré totalmente perplejo, Watson, si no nos dicen que la cifra es exactamente de 150 pies. Llévenos a la compañía Thomas Valence, en la calle 45 con la 6ª avenida, creo. Exactamente 150 pies, señor Holmes. Gracias. Cielo santo. Bueno, ¿qué ha averiguado? Todo. ¿Todo? ¿Quiere decir que sabe dónde se encuentra el oro? Ya lo sabía en el momento que descendimos en el ascensor. Solamente quería confirmarlo. ¿Dónde está? Estaba bajo nuestros pies. ¿Que estaba? Holmes. Ah, ¿es que no ve lo que ha hecho el astuto ladrón? No, no lo veo y me encantaría que me lo contara. Muy bien, considere esto, Watson. 360.000 bloques de oro, cada uno con un peso de 50 libras. Dele a Moriarty 100, digamos 200 hombres, cada uno capaz de transportar un bloque de 50 libras de oro. Muy bien, ¿y luego qué? Gracias, buen hombre. Cada uno de los 200 hombres tendría que transportar 1.800 bloques de oro desde las cámaras. Ahora bien, transportar un solo bloque de 50 libras de oro desde la cámara por el túnel a algún transporte que estuviera esperando en la excavación del subterráneo y volver a por un segundo bloque no podría ser llevado a cabo nunca en menos de 10 minutos.
lo que supone 18.000 minutos o 300 horas para completar la tarea. Eso son cerca de 12 días, Watson. Y el oro aún estaba allí hace 7 días. Lo que el señor McGraw intuyó era bastante correcto. La tarea parece imposible a pesar de la evidencia de aquellas cámaras vacías. Pero, Holmes, ¿estaban vacías? Gracias. Aquellas cámaras lo estaban. ¿Aquellas? ¿Qué diablos está sugiriendo? Cuando pregunté a qué profundidad bajaba el ascensor, me respondieron 150 pies, lo que significa que la cámara estaba a 150 pies por debajo del banco. Pero la profundidad del subterráneo en ese punto también estaba a 150 pies. Pues bien, al examinar el cable de la parte superior, mientras el ascensor estaba en el fondo del hueco, vi que seguía habiendo 10 pies de cable alrededor de la bobina. El señor McGraw me dijo que la velocidad de descenso era de 200 pies por minuto, lo que significa que debería haber tardado 45 segundos en llegar al fondo del hueco. Pero solo tardó 42. Y usted notó que el túnel que va desde las cámaras acorazadas al subterráneo estaba inclinado hacia abajo. Increíble. Watson, solo hay una conclusión posible. Las cámaras acorazadas que examinamos no eran las que contenían el oro, sino una réplica exacta, construida justo encima de las auténticas. Estoy convencido de que, si levantamos el suelo del ascensor, descubriremos que se han colocado unas barras de acero en el hueco con el fin de impedir que el ascensor descendiera los otros 10 pies que conducen a las auténticas cámaras, en las que aún se encuentra a salvo todo el oro. Pero, Holmes, la puerta de la cámara, la combinación de apertura, las propias celdas, todo duplicado, hasta el último detalle. Algún miembro del personal del señor McGraw debe de haber actuado como cómplice de Moriarty y le ha proporcionado toda la información. ¿Les habrá llevado meses? Sí. Y con tantos cientos de hombres trabajando en la construcción del subterráneo, ¿quién se percataría de unos cuantos de la banda de Moriarty abriendo un túnel para sus propios fines? Usted ya estaba seguro de esto cuando nos hallábamos con el inspector Lafferty. Y aún así no dijo nada. ¿Por qué? Watson, temo por la vida del chico. Y está a salvo en su casa. Solo mientras Moriarty crea que está prisionero. Los periódicos de mañana darán la clave. Si informan del robo, entonces Moriarty sabrá que obedecí sus órdenes y que lo más seguro es liberar a Scott, pero si la parte financiera trae noticias sobre la transacción del oro, él sabrá que le he engañado y querrá apoderarse de Scott, que creerá aún con Mademoiselle Gomen. Y cuando vea que yo me anticipé, su rabia será mayúscula. No descansará hasta vengarse de mí a través de Scott. Debo averiguar dónde está Moriarty. Hasta que no esté bajo la custodia de la policía, no será seguro que revele la situación del oro. No existe otra vía de acción posible. Pero ¿cómo diablos va a arreglárselas? Tardó usted medio año en descubrir la guarida de ese hombre en Limehouse. Watson, mi orgullo no me impide aprender. ¿Por qué no usar los métodos que él empleó para hallarme a mí? Espere, Holmes, ¿a dónde va? Tranquilo, vuelvo a ese increíble lugar. La empresa de vestuario teatral es... ¿A disfrazarse de nuevo? Me pregunto de qué va a ir esta vez. ¡Coche! ¡Coche! Siga ese coche.
Charles Nicker, supongo. Ponga las manos en alto. Me llamo Sherlock Holmes. Quizá haya oído algo sobre mí. Tierra, trágate. Sí, siempre me he preguntado por qué no ha ocurrido algo así en más de una ocasión. Y ahora, si no quiere seguir el camino de su hermano Bill, dígame quién está en ese edificio. El profesor. ¿Y cuántos más? Hable claro, amigo, o le colgarán por esto. Holmes. Guardia, aquí tiene mi tarjeta. Arreste a este hombre y avise al inspector Lafferty. Ese edificio ha de ser rodeado y sus ocupantes arrestados. Dígale que le contaré todos los pormenores yo mismo. Gracias, quédese con el cambio. Le recomiendo que siga este consejo de todo cuerpo. Arrepentíos, el fin está próximo. Aquí tiene, Heller. Lléveselo al inspector Lafferty rápidamente. Sí, señor. En el plazo de media hora, el profesor Moriarty y toda su organización americana se encontrarán bajo custodia. Irene, se acabaron tus temores. Scott. Jovencito, has pasado algo más que una aventura, mucho más. Has ayudado a la captura del criminal más infame del mundo y has contribuido a impedir una devastadora guerra mundial. Ojalá hubiera sabido todo eso, señor. No hubiera perdido el tiempo durmiendo. Bien dicho. Es un chico listo. Adiós, Scott. Adiós, señor Holmes. Adiós, Irene. Tienes que irte. Estoy impaciente por conocer el éxito del inspector. Debo devolver al figurinista esta ridícula prenda. Te acompañaré. Es increíble, Irene. No has cambiado nada desde aquella semana en Montenegro. ¿Cuándo fue? ¿En 1891? ¿Qué? No he cambiado en 10 años. Sherlock, es muy galante por tu parte. Pero vamos, 10 años. Ni lo he notado. ¿Qué, Sherlock Holmes? No he notado nada. ¿Es que estoy yo tan diferente? No, todo lo contrario. Mi primera impresión cuando rompiste aquí fue: Dios mío, es como si fuera ayer. No sabía que, después de aquella primera desgracia de la que logré liberarte, te habías casado de nuevo. Nunca volví a casarme, Sherlock. Entiendo. Estabas actuando en Rigoletto. ¿Y tú te encontrabas de vacaciones? Recuerdo que me dije: qué sitio tan inverosímil para un encuentro. Montenegro. Siempre te sentías tan atraída por las brillantes luces de la capital. Recuerdo haber pensado lo mismo de ti. Qué sitio tan inverosímil para alguien que nunca se sentía en casa fuera de Londres. Hasta entonces. Las 8. Si las cosas han ido bien, que con seguridad sí habrá sido, te avisaré. Quizás podamos ir los tres juntos a cenar. Y no me refiero a WhatsApp. Esperaré tu mensaje. Holmes, ¿dónde se había metido? Le hemos estado esperando Dios sabe cuánto tiempo. ¿A mí? ¿Qué sucede, Watson? Inspector, ¿no recibió mi mensaje? Sí. Y el amigo Nickers reveló quién era el hombre que ha estado cooperando con Moriarty. Se le ha arrestado. El almacén ha sido tomado y 50 hombres de Moriarty se encuentran en estos momentos entre rejas. Pero no Moriarty. Moriarty, ¿no? ¿Es eso cierto? Me temo que sí. Abandonó a sus hombres y se nos escapó. Debemos ir a casa de Irene ahora mismo.
Scott Adler está en grave peligro. Usen el coche de la policía, rápido. Al 14 de Gramercy Park. Pero si no están aquí, señor Holmes. ¿No están aquí? ¿Dónde están? Fueron a encontrarse con usted, señor. ¿Usted les envió el telegrama? ¿El telegrama? Reuníos conmigo en la fuente del parque dentro de una hora, Sherlock. Les he enviado directamente sus manos. ¿Cuándo se fueron? No hace más de media hora, señor. Rápido. Watson, inspector, el juego ha comenzado y no tenemos un minuto que perder. A Gramercy Park. Es una emergencia. Mamá, ahí llega el señor Holmes. Tú. No. Ven aquí. Vamos, no te resistas. ¡Déjala! ¡No! Retroceda, señora. Atrás. Atrás. Ya llegamos. Miren allí. Es la señorita Adler. Sherlock, se lo han llevado otra vez. ¿Cuándo? Hace un momento. Holmes, allí. El tipo que lleva el coche, el que dobla la esquina. Sí, son ellos. Moriarty. Inspector, debemos adelantar a ese coche. Ese coche que va hacia el sur, alcáncelo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido! Les estamos alcanzando. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Apártese de mi camino! ¡Apártese de mi camino, le digo! ¡Vamos! ¡Apártese! ¿Tú has visto que es un coche de la policía? Nos están pisando los talones. Camina rápido, chico, por esa puerta. Sube las escaleras, ¡vamos! Su guarida secreta. Le han traído aquí. Reúne a los hombres tan pronto como puedas. ¿Entramos a detenerlos? No. Debo entrar yo solo. ¿Quién sabe el daño que podría hacerle a Scott si se ve acorralado? Seguro que en el edificio hay trampas ocultas. Cuando el chico salga por esa puerta ileso, entonces entras a ayudarme. Mi hijo. No temas, Irene. Dentro de poco estará junto a ti. Ya sabes lo que hay que hacer. Prepara la lancha. No te muevas, chico, o no lo contarás. Nos reuniremos contigo tan pronto como hayas resuelto un pequeño asunto.
Señor Holmes, sabía que sería usted. De eso no me cabe la menor duda. Un pequeño toque londinense. Debe de sentirse como en casa en esta cámara de los horrores para duplicarla allá donde va. Ya puede soltar al chico. Yo soy a quien quiere y aquí me tiene. Deje que el chico vuelva con su madre. Se equivoca, señor Holmes. Tengo lo que quiero, tengo al chico. ¿Se atreve usted a cruzar la habitación para cogerlo? Ese pasadizo conduce al río, donde espera una lancha. El chico se viene conmigo y nunca le volverán a ver ni usted ni su madre. Será mi venganza. Ninguno de ustedes volverá a ver jamás a este precioso niño. ¡Nunca! ¡Asesino! ¡Corre, Scott! ¡Corre, Scott! Dios mío, ¿quién ha disparado? ¡Mamá! ¡Scott! ¡Scott! ¡Mi vida! Inspector, voy a entrar. ¡Vamos! ¡Holmes! Profesor Moriarty, arriba las manos. ¡Holmes! ¡Santo cielo! ¡Aquí, caballeros! ¡Echen una mano! ¡Arriba! Vamos, Holmes. Gracias, caballeros. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Moriarty. Buenas noches, señor Holmes. ¡Aprisa! ¡Se escapa! ¡No se mueva! La victoria es suya esta vez, pero habrá otras batallas y otros campos de batalla. Y la victoria es algo tan temporal. ¿No es cierto, señor Holmes? Buenas noches otra vez. ¿A dónde demonios conducirá esto, Holmes? Al río, Watson, donde le espera una lancha. Mandaré un barco de la policía antes de una hora. No, inspector. En menos de la mitad de ese tiempo se encontrará lejos de los límites de su jurisdicción. Me temo que el encuentro final entre Moriarty y yo aún no ha llegado. De cualquier modo, sé que el chico está a salvo. Mi querido Watson, tengo con usted una enorme deuda de gratitud. La corriente me habría arrastrado a una muerte segura. Oh, el placer es mío, Holmes. Ni lo mencionen. Inspector, ¿sí? Nuestra presa podrá habérsenos escapado, pero su diabólico plan ha sido frustrado. ¿A qué hora va a tener lugar la transferencia? Mañana a las 11. Estemos todos allí a las 10:30. Le aseguro, inspector, que no bromeo. Y que no le decepcionaré. Sí, Lord Brackis, el consejero delegado del Banco de Inglaterra, iba a ser asesinado misteriosamente. Y su muerte hubiera hecho cundir el pánico en los círculos financieros de todo el mundo. Este robo iba a ser la culminación de un amplio plan. Fui capaz de hacer fracasar el intento de asesinato de Brackis y ahora podré anticiparme al robo del oro. Señor Holmes, espero de todo corazón que no esté exagerando su confianza. ¿Puede usted probar su validez? Usted, señor Magro, pues parece que ya hemos llegado.
Ayer, un poco antes de medianoche, me introduje en la falsa cámara y quité las barras que impedían el descenso del ascensor. Buen trabajo, nadie me vio. Imagínense lo que hubieran dicho los periódicos. Bueno, caballeros, han contado si todo está aquí. No es una alucinación, ni un juego de manos, ni un milagro. Si están satisfechos con el oro que se les ha devuelto, el doctor Watson y yo debemos irnos. Nos espera un atareado día. Es nuestro último día antes de volver a casa. Espero que me hagan el honor de cenar conmigo. Lamento, señor McGraw, tener que rechazar su amable invitación. Nosotros y un jovencito conocido nuestro tenemos entradas para ver la segunda señora Tanqueray. Caballeros. Señor Holmes. ¿No nos va a explicar cómo logró hacer esto? No. Pero espero que algún día el doctor Watson lo haga. Señor Holmes. ¡Bravo! Irene. ¿De veras has de irte? Me temo que sí. Hay muchas cosas en Inglaterra que requieren mi atención. Las cuales abandonaste para venir a ayudarme, Sir. Ahora que ya lo has hecho, ¿no podrías quedarte para disfrutar de tu triunfo? Oh, desearía poder hacerlo, pero el Etruria parte antes del amanecer. Watson y yo hemos de recoger nuestras cosas antes de que el coche venga a llevarnos al muelle. ¿De qué huyes, Sir? ¿Huir? Supongo que de la inactividad, del aburrimiento. ¿Estás seguro de que no es miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Quizás a lo desconocido. Mi querida Irene, es lo conocido lo que temo. Busco lo desconocido, el misterio desconocido, el peligro desconocido, anhelo lo desconocido. ¿Y nada más? Sherlock, no hay nada que desees preguntar. Sí. Pero no puedo. ¿Por qué? Por la posible respuesta que podría recibir. Entiendo. Si no puedes preguntarlo, no podré responderte. ¿Y si te lo preguntase? Si la respuesta no es la que esperas. Quizá también yo temo a lo desconocido. ¿Crees que volveremos a vernos? Desearía que así fuese. Seguiré recibiendo tus entradas de teatro. Sí, mientras siga actuando. Quizás con una o dos líneas sobre el chico. Estaré encantada. Un chico simpático, el joven Scott, realmente. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuáles son sus aficiones? Parece tener una gran afición por la música y por resolver problemas. Ya veo. ¿Tendrás por casualidad una foto del chico para mí? Llévale esta. Esta debe ser tu favorita. Así es. La guardaré siempre. Como un tesoro.
por Júpiter. 2 horas y estaremos en el mar. 10 días y llegaremos a Londres de vuelta a Baker Street, donde uno puede tomarse una taza de té como Dios manda, llamar a un cabriolé y viajar en subterráneo. Yo no sé usted, Holmes, pero no he podido descubrir ni una sola cosa en Nueva York que no tenga Londres 3 veces mejor. ¿Y usted, Holmes? No lo sé, Watson. No lo sé.